Hace unas semanas conocimos una noticia de impacto mundial. Se trata del mayor contrato de la historia del deporte. Y son los 500 millones de dólares con los que Arabia Saudí convenció a Jon Rahm para dejar el PGA Tour y unirse a la Liga Saudí LA Golf. Es así como Arabia Saudí ha conseguido una estrella más para el deporte, al igual que pasó con Cristiano Ronaldo, a quien pagan más de 200 millones cada año, o el propio Benzema, que le pagan más de 100 millones más 20 millones extra por ser embajador del Mundial 2030. ¿Es este impulso deportivo una forma de sport washing? Es decir, ¿es una técnica de marketing para distraer la atención de los graves problemas de derechos humanos y de libertades? ¿O por el contrario, podría ser el inicio de una nueva era para Arabia Saudita? Una era donde el deporte y la cultura convergen para construir un futuro más inclusivo y globalizado. Pero es que la lista no acaba aquí. Arabia Saudí también ha traído al boxeo, tras un pago de 100 millones de dólares, para llevar la revancha entre Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua, además de los 1.300 millones de inversión en el mundo del motor, con un gran premio de Fórmula 1 incluido. Y como ya te contaba, también están atrayendo al tenis, con partidos de exhibición entre Djokovic y Alcaraz, y el cada vez más inminente Master 1000, que Arabia ya ha negociado con la ATP y que llegará en enero de 2025, incluidos los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. Y sí, señores, Arabia va a construir una pista de esquí y utilizará nieve artificial, porque parece ser que no hay nada que el dinero no pueda comprar. En fin. Lo siento, Homer. Bueno, tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrá comprar, Marge. ¿El qué? Un dinosaurio. Y es que, como os contamos, Arabia Saudí tiene un plan. Inversiones millonarias, pero ahora también estrellas. Así que hoy en Emprende News respondemos a estas tres preguntas. ¿Por qué Arabia está comprando todo el deporte de élite? ¿Cómo lo está consiguiendo? Y sobre todo, ¿por cuánto dinero? El deporte como parte del Plan Visión 2023. Y es que mires donde mires, en Arabia Saudí puedes ver crecimiento y progreso, y me emociona formar parte de ello. Amigos, Rafa Nadal es el yerno perfecto, el deportista español más grande de todos los tiempos, el ídolo de niños y mayores y el referente moral, social, cultural y vital de todo un país. Anunciaba así su acuerdo con el gobierno de Arabia Saudí, y por primera vez rompía su figura de persona perfecta que todo lo hace bien. Pero sin querer profundizar en la figura de Rafa Nadal, la pregunta es otra. ¿Cuánto dinero está invirtiendo Arabia Saudí en el deporte? ¿Por qué tantas grandes estrellas se están dejando seducir? No fue hasta el verano pasado cuando el mundo pasó por fin la vista en cómo los petrodólares estaban comprando el deporte del mundo entero. Y fue porque el fútbol abrazó a Arabia con una fuerza nunca vista. Y es que de repente la Liga de Arabia se llenaba de estrellas. Neymar, Kanté, Cristiano Ronaldo, Benzema. Las ligas europeas y de todo el mundo veían como todas sus estrellas iban a acabar sus últimos días con los petrodólares en Arabia Saudí. Y sí, en estos casos muchos veteranos, pero también jugadores emergentes que lo tenían todo para triunfar en Europa. Ahí tenemos el ejemplo del gallego Gabri Veiga, muy codiciado por los grandes equipos de Italia, la Premier o incluso el Real Madrid, pero que decidió fichar por el Al-Ahly. Veiga, que aproximadamente ganaba unos 500.000 euros en el Celta de Vigo y que tenía una oferta del Nápoles por 2,2 millones de euros, se decantaba por Arabia Saudí. La razón no era otra que el dinero, 40 millones de dólares por 3 años. La hasta entonces residual y poco atractiva Saudi Pro League invirtió más de 900 millones de dólares para convertirla en la tercera liga con mayor inversión de todo el mundo. Pocos meses después, justo cuando la FIFA anunciaba que España sería coanfitriona del Mundial junto a otros 5 países más, un estado sin ningún tipo de historia futbolero se hacía con el Mundial de 2034. Y ahí es cuando se origina el debate. ¿Por qué Arabia lo está dando todo por el deporte? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es este impulso deportivo una forma de sport washing? Es decir, ¿es una táctica de marketing para distraer la atención de los graves problemas de derechos humanos? ¿O por el contrario, podría ser el inicio de una nueva era para Arabia Saudí? Una donde el deporte y la cultura convergen para construir un futuro más inclusivo y globalizado. La realidad es que todo esto obedece a un plan que han rebautizado como Visión 2030. Y es que Mohammed bin Salman, príncipe heredero del trono de Arabia Saudí, ha decidido apostar por convertir su país en una nación más ejemplar y menos polémica. Pero la realidad es puramente económica. Arabia tiene unos 35 millones de habitantes, una población bastante superior a la de países vecinos como Emiratos y Qatar, los cuales son más ricos y con un PIB superior. La economía de Arabia Saudí ha estado impulsada durante décadas por el petróleo, pero el gran objetivo es depender menos de este petróleo y diversificar la economía. Aunque lo curioso es que están utilizando el dinero del petróleo para conseguir este fin. Y es que este ambicioso plan incluye un montón de serie de proyectos en el ámbito urbano, industrial y también turístico. En esta búsqueda que tienen para diversificar todas sus inversiones y transformar la imagen internacional de este país en uno de los focos más internacionales como es el deporte. Por ejemplo, en el caso concreto del fútbol, el Fondo Soberano de Arabia Saudí se hizo con el control de los 4 clubes de fútbol más importantes. De ahí la llegada de Cristiano Ronaldo, Neymar y los ambiciosos planes de Saudi Pro League. Punto número 3. Cómo Arabia Saudí está convirtiendo sus problemas en la solución.
Antes de seguir, por si no lo sabes, estás en Emprende News y nos encantaría que te suscribieras a este canal haciendo clic ahora y en la campanita para que YouTube te notifique cuando publiquemos nuevo vídeo, que son todas las semanas. Como ves, traemos y analizamos casos de marketing, casos que sirven para analizar cómo puede funcionar en nuestro emprendimiento y te destacamos las estrategias globales que están funcionando en todo el mundo. Además, hemos creado una newsletter totalmente gratis que ya cuenta con más de 60.000 lectores y te dejo el enlace en la descripción por si quieres recibir, además de estos vídeos, novedades de último nivel sobre el mundo emprendedor. Tienes el enlace en la descripción, también en el primer comentario, y si no, puedes entrar en institutoemprende.com/news. Nos encantaría verte por ahí, ya que es una de las newsletters con mayor crecimiento de emprendimiento y lo mejor de todo es que es totalmente gratis para ti. Dicho esto, sigamos con el vídeo. Como decía, hay mucha ironía en la inversión millonaria de Arabia, y no solo porque está usando el dinero del petróleo como método de financiación para depender menos del petróleo, sino porque el propio petróleo es el problema de fondo. Si esto fuera una película de Hollywood, lo que está viviendo Arabia Saudí es un thriller político. Por un lado, Arabia está experimentando un crecimiento poblacional que se ha disparado de una forma cada vez más difícil de controlar. Y además, y aquí viene la parte irónica que te decía, existe una caída en su dominio del petróleo. Obviamente, también experimenta una recesión que desafía sus finanzas, y es que Arabia Saudí no se escapa a la situación socioeconómica que experimenta el mundo. Es por eso que, con una población creciendo más rápido que los créditos de una película de Marvel, una de las verdaderas pruebas a las que se somete el reino de Arabia Saudí es la capacidad para mantener su estabilidad política. Hasta ahora, el petróleo había sido el héroe principal de su economía, representando un 40% del total y el 70% total de sus ingresos públicos. Pero, amigos, la recesión del 4,5% que experimentó en 2023 dejó temblando a Arabia Saudí. Digamos que la necesidad de una solución económica se está volviendo urgente, sobre todo para actores como pueda ser la aparición del fracking en Estados Unidos, y cómo esto ha sacudido a los cimientos de su economía. Como sabéis, el fracking es una técnica muy agresiva donde se inyecta, creo recordar que era agua a presión, en el subsuelo de la tierra para recoger este petróleo. Por lo tanto, ya no te hace falta tener esos yacimientos de petróleo gigantescos como los que tiene Arabia Saudí, y Estados Unidos ha dejado de depender de estos terceros países. Y es que el resultado de todo esto ha supuesto que Arabia Saudí haya perdido parte del control que ejercía sobre los precios del petróleo y, por supuesto, una disminución de su influencia en el mercado. La llegada de una competencia mucho más feroz es el detonante que obliga a Arabia a replantear su estrategia económica. Y sí, así es como nació este plan que intenta diversificar la economía de Arabia Saudí más allá del petróleo, es decir, el Plan Visión 2030, que busca transformar la economía del país, reduciendo su dependencia del petróleo y modernizando otros sectores. Dicen que el total de la inversión alcanza los 3 billones de dólares, un dinero que por supuesto va a ayudar a financiar y desarrollar otras industrias como es el turismo, la tecnología y las energías renovables. El sport washing como estrategia de marketing. Más que el deporte en sí, lo interesante es comprobar cómo Arabia Saudí lo ha querido utilizar como estrategia de marketing. Un enfoque que la prensa global ha definido como sport washing. Pero, ¿en qué consiste exactamente? El sport washing es una estrategia utilizada para lavar la imagen a través del deporte. Y es que sí, Arabia ha hecho un all-in en este sentido. Ha ido a por todas y ha querido utilizar el deporte como si fuera un detergente que limpie la imagen que el mundo tiene de un gobierno con ninguna reputación a nivel de derechos humanos. Y es que creen que la inversión en el deporte puede mejorar la imagen del país en algunos aspectos, pero sin embargo, esta no compensa ni resuelve los problemas como la libertad de expresión, los derechos de las mujeres o el tratamiento de disidentes y minorías. Obviamente, las marcas y la publicidad también influyen y tienen un papel súper importante en el sport washing. Y en este caso de Arabia, no pienses tanto en corporaciones o multinacionales, más bien han seguido una estrategia individualizada de ir a por algunos de los mejores deportistas del mundo. Y es que la presencia de Neymar, Cristiano Ronaldo, Jon Ram o Rafa Nadal como patrocinadores, embajadores o participantes de la marca Arabia parece limpiar su imagen. Le da una credibilidad y un cierto nivel de atracción que hace pocos años era algo inimaginable. Básicamente, el sport watching lo que hace es que apela a las emociones de los aficionados y espectadores que tienen para cambiar esa percepción sobre Arabia Saudí. Digamos que no tienes que pensar tanto en qué piensas tú cuando ves a Rafa Nadal firmar un acuerdo para ser embajador de un país que no cumple con los derechos humanos. Lo que tienes que pensar es cómo ve este fichaje la masa. Y lo que ven millones de ojos es mucho más distorsionado, porque al final lo que más termina de calar es que Rafa Nadal vaya a levantar una academia de tenis en Arabia. Esto ocurre porque las características del sport washing pasan por la mejora de la reputación de estos países con historiales políticos y de derechos humanos muy cuestionables. Y es que a nivel general, amigos, se cumple con el objetivo de lograr la percepción popular al asociarse con marcas reconocidas y figuras del deporte. Bajo el pretexto del entretenimiento, de las competiciones y de las grandes estrellas, lo que realmente hay es una estrategia de publicidad que, obviamente, implica una inversión bestial de dinero.
¿Cómo de bestial te estarás preguntando? Pues vamos a verlo. En 2022, el deporte mundial movió 17.000 millones de dólares en tratos empresariales. Pues bien, en los 2 últimos años, Arabia Saudí ha invertido casi 6.000 millones, es decir, prácticamente un tercio de lo generado. No hay límite. Por eso tenemos cifras como las de Neymar, entre 300 y 400 millones, un salario al que se suma el de avión privado, la mansión con personal contratado o incluso 500.000 euros por cada foto que Neymar suba a Instagram patrocinando a Arabia Saudí. Lo que está claro es que no está todo perdido, hay estrellas que todavía se resisten a esto. Por si no lo has visto, tenemos un vídeo donde analizamos por qué Messi rechazó los petrodólares de Arabia Saudí y fichó por el Inter de Miami de David Beckham. Es un vídeo que te recomiendo que veas ahora mismo, te lo dejo por aquí en una tarjeta y al final de este vídeo. Y sobre todo es tu turno, me encantaría saber en comentarios qué opinas de todo esto, si crees que el sport washing va a funcionar, si crees que aún así no nos convence del todo y qué opinas de que estrellas de este tipo se vayan a Arabia, y también me encantaría saber qué harías tú en su lugar. Recuerda, apúntate a la newsletter Emprende News para recibir todos estos casos de éxito en tu newsletter cada semana totalmente gratis. Suscríbete, dale like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, feliz día.